Buenos días. ¿Cómo están? Bonjour. A nuestros pastores allá en Francia. Un abrazo para ustedes. Los amamos, los echamos de menos, pero estamos... Yo lo echo de menos, pero estoy contento de que estén allá. Bien. Hoy día vamos a cerrar un ciclo de enseñanza que ha estado con mucha relación referente a lo que es ser discipulado, lo que es ser discípulo, lo que es discipular también, bueno, todas las áreas. Ya la semana pasada tuvimos una reunión preciosa con los niños acá. Ellos recibieron palabra, importante que ellos reciban palabra, importante nosotros también unirnos a esa palabra cuando les hablemos a ellos. Eso es levantarlos con el llamado que Dios tiene a su vida. Eso es parte también de lo que muchos hombres, muchos testigos hicieron a lo largo de la historia de la cristiandad. Tomaron a personas, las alentaron hasta los últimos de sus días. Y eso es lo que nosotros también estamos llamados a realizar. Y ya veníamos hablando de un joven llamado Timoteo. Quizás en esta carta que Pablo le escribe ya no es tan joven. Quizás ya pasó los 30. En la iglesia, el ministerio de jóvenes es hasta los 25. No tanto por edad, sino que por etapa de la vida. Eso para que todos sepamos. Por etapa de la vida. Y este joven, Timoteo, ya estaba en otra etapa de su vida. Y quien le escribió a Timoteo también estaba en otra etapa de su vida. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Su padre espiritual, quien engendró a este hijo en la fe. Lo engendró, lo alimentó, lo ayudó a caminar, hasta que ya fuere lo suficientemente maduro, y aún así, siendo maduro y ya un hombre, seguía instruyéndole, seguía estando al lado, recordándoles antiguas palabras, recordándole antiguas indicaciones que como padre le había dado. Bueno, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, buen día, Señor. Gracias también por habernos acompañado este mes, por ayudarnos en este inicio, Señor, de año, en los trabajos, en los colegios, en el ministerio, Señor, pero sobre todo acompañarnos cada día de nuestra vida, Señor. Hoy día recibimos alegres tu palabra, recibimos con paz tu palabra, recibimos con esperanza tu palabra, la recibimos todas, Señor. Ayúdanos a retener lo bueno y lo que no sea bueno, Señor, sácalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien. El título de este mensaje se llama Palabras sin fecha de vencimiento. Bueno, todos sabemos lo que es un alimento no perecible, que se puedan conservar durante un buen tiempo, independiente de la fecha en que se realizó, en que se confeccionó, que lo podamos seguir comiendo pasado el tiempo. La palabra de Dios es alimento en nuestra vida. Es como un pan, es como, bueno, los salmos, en los salmos se menciona que es como miel. Y de hecho, más dulce que la miel que cae a nuestro paladar, por tanto la podemos degustar. Y aquello que hemos degustado y nos gusta mucho, somos rápidos en ir a buscarlo nuevamente. Por ejemplo, una leche asada. Sí, una leche asada, una buena leche asada. Uno después añora comer leche asada. O el pan con pebre en los restaurantes. No importa cuál pelo sea el restaurante, uno pide pan con pebre. Así la palabra de Dios
habiéndola degustado, lo sabrosa que es, lo nutritiva que es, uno debiera volver a buscarla. Por tanto, es un alimento que nunca deja de nutrirnos, ya sea que haya sido dicha hace miles de años, hace centenas de años, o ayer, o hoy día. Y en la segunda carta escrita a Timoteo, vamos a estar en ese libro, la segunda carta escrita a Timoteo, no vamos a salir de ahí para que ya lo busquen. El apóstol Pablo se encarga de dar palabra a su hijo, dar palabras personales, dar palabras ministeriales, si se quiere decir, dar palabras para sus relaciones y dar palabras incluso para personas que no eran Timoteo, sino que es la iglesia. Y en eso caemos nosotros. Es impresionante que una carta escrita a una persona hoy día la tomemos como personal, la tomemos como propia. Y palabras que fueron escritas en otra cultura, en otro tiempo, con otra realidad, hoy día, a 30 de marzo de 2025 en La Serena, tienen sentido. Y eso tiene una explicación. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Y eso está en la segunda carta a Timoteo. Ahora, cuando dice que es inspirada por Dios, es respirada por Dios. Es como que sale de su interior aire, y ese aire que da vida es la palabra. Es aire a nuestros pulmones. Eso quiere decir que es inspirada por Dios. No son solo palabras. Es vida directamente desde lo profundo de su ser para nosotros. Y Timoteo lo sabe. Y el apóstol Pablo se lo recuerda. Se lo recuerda. Toda escritura entonces es inspirada por Dios, por tanto, no está presa. Y eso también está en la segunda carta a Timoteo. La palabra de Dios es inspirada por Dios y además no está presa, no está detenida, no está encarcelada, no está retenida y no puede ser retenida. La palabra de Dios no se puede detener, no se puede, aunque nos quedemos mudos, la palabra nunca deja de ser. La palabra no deja de correr y la palabra no vuelve a Dios vacía. La palabra tiene efecto. Y aunque el apóstol Pablo estaba en una cárcel, él estando preso, él estando encarcelado, la palabra no está presa. Y eso también Timoteo lo está aprendiendo. Y el apóstol Pablo se lo recuerda. Entonces, la palabra de Dios debe derramarse sobre nuestra vida. ¿Pero qué parte de mi vida? ¿Mi vida familiar? ¿Mi vida laboral? ¿Mi vida relacional con mis amigos? ¿Con mis enemigos? ¿Con mis padres? ¿Con mis hijos? ¿El domingo? ¿Temprano en la mañana? ¿En la noche? ¿Cuándo y dónde y con quién? Bueno, en todo. En todo. Si no la detiene el tiempo, si no la detiene un imperio, ¿quién soy yo para detener la palabra de Dios? ¿Y quién soy yo para clasificarla? Esta palabra es para esto y esto es para allá, no para esta área de mi vida. No soy nadie. No soy nadie. Lo que soy, y también lo menciona en la carta a Timoteo, soy un recipiente que pasé de un uso vil a un uso honroso. Soy un vaso que antes era usado para usos no muy buenos, no muy honrosos seguramente, como ese vaso que guarda los cepillos de dientes, a ser un vaso para una cena elegante. Ese es el cambio que Dios provocó. Entonces no somos más que recipientes, pero recipientes para recibir lo bueno. Y un vaso no solamente tiene sentido en recibir un contenido, sino que también cobra sentido cuando se
cuando se ocupa. La razón de ser de un vaso es llenarse y quedarse lleno. Es vaciarse. Eso somos. Recipientes de Dios que reciben la palabra de Dios, la reciben, nos transforman en vasos de honra, pero no retenemos la palabra. Se derrama inmediatamente. ¿A quién? A quien lo necesite, a quien tenga sed. No al que dice, no, estoy satisfecho, no lo quiero. Ok. Porque Jesucristo enseñó, bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿En qué área de mi vida entonces se derraman esas palabras? Bueno, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le habla acerca de relaciones de trabajo. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Timoteo? Pastor. Era ser siervo en una iglesia, probablemente una de las iglesias más antiguas, como la de Éfeso, que había sido fundada por el apóstol Pablo. Por tanto, ya habían personas de años sirviendo cuando llega este joven Timoteo a hacerse cargo de la iglesia. Le habla también a sus relaciones de amistad, y no solamente de amistad, sino con los que no son tan amigos de él. Porque no siempre somos amigos. De hecho, Dios dice, bendice a tus enemigos. Ora por ellos, deséale lo bueno. Nos enseña cómo relacionarnos. Y también le habla acerca de su relación con Dios. O sea, en esta carta que tiene 4 capítulos, en promedio como 20 versículos cada capítulo, Pablo escribe para lo que para mí es una obra maestra. Es una obra maestra, porque es su última carta. ¿Y dónde la escribió? Hay unas fotos en lo que se presume que fue la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo, en Roma. Bueno, lo que vemos es como el edificio estuviera cortado. ¿Ok? Ahora, ya esa gran sala que está arriba ya es subterránea. Arriba habían 3 pisos más. En una cárcel que iba bajando de nivel. Obviamente entendemos que los prisioneros eran más peligrosos para el Estado de Roma mientras más bajo estaban. El apóstol Pablo estaba abajo. Lo metían por ese agujero, lo bajaban y ahí quedaba. Hay más fotos. Ahí. Lo bajaban y estando abajo, el apóstol Pablo seguramente escribe esto. No estaba en un escritorio, no estaba con pluma en mano. Ya el apóstol Pablo debe haber tenido unos 65 años, edad de jubilarse. Seguramente por la oscuridad que había, su enfermedad de los ojos, que en algunas cartas se puede pensar que tiene una enfermedad de los ojos, seguramente se agrava. Por eso hay quien escribe por él. ¿Hay otra imagen? Ahí está. Yo creo que esa era la única luz a cierta hora del día que el apóstol Pablo recibía. Y en ese momento, Pablo solamente está con una persona, Lucas. Este médico que Dios puso en su camino, este varón de Macedonia, que en el libro de Hechos se menciona, es quien acompaña al apóstol Pablo en sus últimos momentos. Es este hombre, Lucas, el que se encarga de escribir por Pablo. Por eso Pablo en su carta dice, yo lo escribo de mi puño y letra. ¿Se entiende? Porque se estaba asegurando de que esas palabras eran dichas por él, aunque él no pudiese escribirlas. Y desde ese lugar, Pablo está pensando no en lo que va a pasar mañana, que seguramente lo van a ejecutar, porque para que esté en ese lugar, no estaba cualquier prisionero en ese lugar. Eran los que estaban sentenciados a muerte. No eran los que iban a salir libres, sino los que iban a ser ejecutados por el Estado de Roma. No estaba pensando en qué día me iban a ejecutar. No estaba pensando en qué voy a hacer con mis bienes, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con todo lo que he hecho. Estaba pensando en su hijo.
en Timoteo. Y al pensar en Timoteo, está pensando en la iglesia. Porque esto es una carta que se menciona y se conoce como una de las cartas pastorales, que es cómo Pablo le enseña a un hombre cómo debe cuidar a los hermanos. Eso está pensando Pablo. Y de todo lo que escribió en los 4 capítulos, solamente en uno de ellos, en pocos de ellos, el apóstol Pablo habla de sí mismo. Pero no habla penurias, habla realidad, no habla queja, habla su relato, que está solo, que lo han abandonado, que los que eran hermanos se han ido y que los que estaban con él los envió y que solo Lucas está conmigo. Eso es lo que relata Pablo. Y a través de su ejemplo le está enseñando a un joven Timoteo a cómo debe vivir. Insisto, en su trabajo, en el ministerio, con los demás y sobre todo con Dios. Tienes que comportarte así. Le enseña respecto al trabajo. Tienes que moverte de tal manera. El apóstol Pablo, acá anoté algunas partes, en donde le da instrucciones a Timoteo respecto a cómo debe realizar su trabajo. Capítulo 1, versículo 6. Importante esto para todos nosotros. La semana pasada decíamos que cada uno de acá tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. ¿Es mi responsabilidad saber cuál es? Sí. ¿Quién me puede decir cuál es mi propósito? Solo el que nos creó. Y el apóstol Pablo oró por este joven en algún momento y habló a su vida un propósito. Capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Imposición de mis manos. Quizá por eso el apóstol Pablo dice que es su hijo, porque vio nacer de nuevo a este hombre. Lo vio nacer de nuevo, y no solo que nacer de nuevo, sino que este hombre ahora tiene un propósito. Y como tiene un propósito, tienes que avivar ese fuego. Ahora, ¿qué puede apagar el fuego? ¿Qué puede apagar el propósito? Y también se lo explica. Un poco más adelante, habla de que tiene que sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 3. Acá el apóstol Pablo le va a decir a este joven Timoteo cómo debe realizar su trabajo con 3 ejemplos. Como soldado, como atleta y como obrero. A ver si alguna de las 3 le hace sentido. A ver si alguna de las 3 le hace sentido. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ya si nos enredamos en los negocios de la vida, empezamos a apagar el fuego. Ahora, ¿tiene sentido? Lógica. Por eso existen la justicia militar y la justicia civil. Por eso un militar tiene que andar con su ropa y siempre es militar. Y cuando anda de franco, debe seguir comportándose como tal. Es ejemplo. Un soldado no se enreda en los asuntos civiles. Eso está diciendo. No te enredes en los asuntos civiles. Tú eres soldado. Como soldado tú tienes una norma, tienes un modelo que cumplir, tienes leyes, tienes reglamentos, tienes una norma de conducta. No te puedes enredar. No puedes andar por la vida como suelto de cuerpo. No es que hoy día voy a decir esto, mañana acá lo otro. No te enredes. No te enredes. Y los negocios de la vida son enredados. Por eso se crearon los audífonos inalámbricos. Porque qué molesto cuando yo tengo mi audífono, quiero escuchar una música que está sonando en la radio, en tiempo antiguo, ahora está Spotify, pero suena y tengo el manojo de cables en mi mano. Y una vez llegué a cortar los audífonos. Me quedé sin pan ni pedazo, de puro impaciente. Los enredos de la vida son como caminar con los zapatos abrochados, el izquierdo con el derecho.
¿Vamos a llegar lejos? ¿Qué es probablemente lo que va a pasar? Al suelo. Al suelo. Por eso hay que aprender a amarrarse los zapatos. No todo es velcro. No todo es velcro. Hay que amarrarse bien los zapatos. Es como andar con un pantalón grande sin cinturón. Y eso lo enseña también cuando dice, afírmate el cinturón, cuando habla de la armadura de la fe, eso en Efesios 6. Ponte la armadura, fírmate tu ropa. ¿Se acuerdan que el rey David iba a pelear con Goliat? ¿Se acuerdan? Y de hecho, está Goliat de los filisteos, este pueblo grande, tiempo antiguo, ¿sí? Y empieza a amenazar al ejército de Israel, y ahí viene David y dice, a ver, yo voy. ¿Y qué le ponen a David? ¿Y qué hace con la armadura? ¿Era de su tamaño? No, le quedó gigante. No enredarse en esas cosas. No te enredes en los negocios de la vida, en los negocios de la universidad, del colegio, del trabajo, los afanes de la casa. No te enredes. Eso va para mí también. No nos enredemos. Que hoy día justo pasó algo. Bueno, no te enredes. No te enredes. Puede ser que el mismo día domingo ocurran cosas. Puede ser. Se me pinchó un neumático. Que hoy día justo desperté y no había pan en la casa. Quería comer justo un pan con huevo. O tuve un conflicto en la mañana, discutí con mi esposa, me enojé con mi hijo, me enojé con el vecino, algo y ya vengo removido. Tuve un desencuentro en la semana. Y el apóstol dice, no te enredes. No te enredes. Sufre las penalidades. Las penalidades que está sufriendo Pablo, ¿alguien las ha vivido acá? Y ese hombre está diciendo, no te enredes. El apóstol Pablo, prisionero, no se enredó con los grilletes. Siguió haciendo su ministerio. Los negocios de la vida pueden apagar este don. En la primera carta le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Y ese nadie se incluye a él mismo. No tengas en poco tu juventud. Es que no sé hacer estas cosas. No te enredes. Preocúpate, ocúpate en hacer estas cosas. Ocúpate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando dice esfuérzate, esto en el versículo 1, capítulo 2, esfuérzate es dínamo. Vamos, avanza, pedalea, muévete, actívate. No te quedes ahí como, estoy enredado y no sé qué hacer. Muévete, actívate, sacúdete, pero en pos de tu trabajo, en pos de esta obra. ¿Y cuál es la buena obra? Dar las buenas nuevas, las buenas noticias. Ocúpate en eso. A los que se confrontan contigo, hazlo mansamente y en paciencia. Pero hazlo. A los que son como ancianos, a los que son mayores, con toda delicadeza, con todo respeto. A las hermanas, como princesas. Pero ocúpate, hazlo. También le habla que hay que luchar como atleta. Y un atleta no es coronado, no va a tener su corona si ha hecho trampa. No, y de hecho eso ha pasado en la historia del deporte. Que justo dio positivo en algo y hasta ahí llega su carrera. Hasta ahí llegaron sus logros, hasta ahí llegó toda su reputación, su cansancio, su esfuerzo de años. Se va al tacho de la basura por haber hecho trampa. ¿Cuánto más si la carrera que estamos corriendo es la carrera de la fe? No hacer trampa. ¿Se puede hacer trampa entonces? Sí. ¿Cómo? Le dice que debes trazar bien la palabra. Usar mal la palabra. O usarla para conveniencia propia, que seguramente algunos hicieron. Como muchos que se mencionan en la carta. Algunos decían que ya la resurrección había ocurrido. Tremendo, tremendo.
que ya todo ocurrió. Y eso llevaba error a otros. Eso es hacer trampa. Hacer trampa es como te pongo una trampa en el bosque, que tú no te des cuenta, ¡zas!, te pilla el pie. ¿Con qué fin? Hacerte mal. Enredarte. Uno se puede hacer trampa en la mente. Por eso la palabra es como nuestra norma de conducta. Ahí debiésemos ir, apenas tenemos una situación en nuestra vida. Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Hacer otra cosa es irse por otro camino, seguir corriendo la carrera, haciendo trampa. Haciendo trampa. Si el apóstol Pablo dice que todo aquel que sigue y enseña de Jesucristo va a sufrir penalidades, es porque es. Jesucristo lo dijo, los envío como ovejas. Él dijo, si esto lo hacen al maestro, ¿cuánto más a ustedes? No vamos a vivir otra cosa. Ojo, no vamos a vivir otra cosa. ¿Va a haber padecimiento? Sí. ¿Va a haber aflicción? Sí. ¿Vamos a tener que soportar? Sí. Pero ¿saben qué? Al final hay una corona. Al final nos esforzamos en la gracia y el Señor va a suplir toda necesidad de mi vida. Y esa suplir la necesidad de la vida puede ser incluso ánimo en momentos adversos. Ahí Dios puede también estar suministrando lo necesario. Hay un libro que es el Acta de los Mártires. Recomiendo acercarse a ese libro porque habla de cómo esos hombres y mujeres y niños de la iglesia primitiva eran llevados, muchos de ellos, al martirio cruel. Y estando en el Coliseo, rodeado de bestias que se lo iban a devorar, cantaban himnos al Señor. Cantaban himnos al Señor. Ni en ningún lado se dice que gritaban, que pidieron clemencia, sino que cantaban himnos al Señor. ¿Cómo es eso posible? Solo con la intervención de Dios. Solo con la intervención divina. Solo con la intervención todopoderosa del Señor. Da lo necesario. Da lo necesario para que no te enredes. Da lo necesario para que sigas. Y no detenerse. También enseña respecto a las relaciones. Y respecto a relaciones, el apóstol Pablo sabe. Capítulo 1, versículo 15. Esta es una realidad del apóstol Pablo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Todos los de Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero también menciona la gracia de Dios. Versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Increíble esto, porque probablemente a muchos hermanos que conocían al apóstol Pablo llegaron con la noticia, tu maestro está preso. Está preso. ¿Y sabes qué? Nadie lo puede encontrar. Ya vimos cómo es la cárcel, ¿cierto? O sea, nadie sabe dónde está. ¿Ese es tu maestro? ¿En serio? Está preso. ¿De qué fruto me está hablando? Imagínense. Y algunos se avergonzaban de eso. Por eso se fueron. ¿Pero qué hizo este hombre Onesíforo? Sino que cuando estuvo en Roma, versículo 17, me buscó solícitamente y me halló. Fue como buscar una aguja en un pajar, buscar al apóstol Pablo en Roma. No era una cárcel pública, no fue como su primer arresto, que estaba en una casa, un arresto domiciliario, no era así esta vez. Estaba en lo más oculto de una cárcel.
Ahí estaba, donde apenas cabía por un agujero. Encontrarlo, imagínense. Y este hombre, Onesíforo, fue a buscarlo. Fue a buscarlo. Y ojo, ser cristiano en esa época de Nerón era sentencia de muerte. ¿Por qué? Año 64, Roma es incendiada. La historia dice que estaba Nerón alegre. Inmediatamente culpa a los cristianos. Los culpa. Por eso que eran perseguidos como crimen contra el Estado de Roma. Y merecían la máxima pena. Eso era. Ser cristiano era sentencia de muerte. Y Onesíforo, este hombre al cual quedó grabado en la carta de Timoteo, busca a Pablo, no le importa su vida, le importa llegar a donde está Pablo, encontrarlo, bendecirlo y estar con él. No se avergonzó. No se avergonzó. Por tanto le dice a Timoteo, tú no te avergüences. No te avergüences de mí, no te avergüences de Cristo, no te avergüences de dar las buenas noticias. No te avergüences. No te avergüences. No te deprimas. Y avergonzarse en el original es como ser apuntado con el dedo. Ser apuntado con el dedo. Eso es avergonzarse. A esa vergüenza está haciendo referencia el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Que no te importe que te apunten con el dedo. Que no te importe. Yo creo que es mejor. Porque saben a dónde ir. ¿Quién es el cristiano? ¡Ese! Ah, sí, yo. Venga. Ahora, si nos apuntan con el dedo, mayor atención a las cosas que hacemos. Mayor atención a lo que digo, lo que hablo, lo que veo, lo que escucho, lo que sale de mis labios, no a modo de obediencia, sino que eso puede ser motivo de vergüenza. Avergonzar a Cristo. Avergonzar a un maestro como el apóstol Pablo. Ten cuidado con lo que hace. Ten cuidado. Haz lo bueno. No te enredes, haz lo bueno. Mantente firme, habla, predica, fuera de tiempo. Hazlo. Porque vas a ser apuntado por el dedo. Con el dedo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el capítulo 2, versículo 22. Bueno, como era joven, Timoteo, era propio que tuviera algunas pasiones de jóvenes. Desconozco si que habían equipos de fútbol en la época. No había. Seguramente eran otros juegos. Seguramente las pasiones eran distintas. No sé si había música, como seguir un ídolo musical. Pero las pasiones pueden haber sido otras. Lujuria. La pasión de encandilarse con grandeza creada por hombre y perderse por ahí. La pasión de levantarse. Como soy joven, entonces me tienen que hacer caso. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahí tienes que seguir. Huye de eso, sigue lo otro. Yo he tenido que preguntarme en mi vida cuáles son mis pasiones juveniles. Y es fácil poder saber cuáles son, porque son aquellas que nos hacen perder la razón. Así, de inmediato. Enojarse mucho, ¿no? Una pasión juvenil. Enamorarse mucho, que puedas perder la cabeza. Pasión. El trabajo en exceso. Pasión. Mucho puede ser pasión. Uno sabe dónde aprieta el zapato. No dice el Señor que no hagamos tales cosas, porque somos seres relacionales. Claro que el Señor quiere a alguien para mí, alguien con quien compartir. Claro que el Señor tiene un trabajo para mí, una familia que formar, personas con quienes relacionarme.
pero no puede ser más. Es peligroso que esté más que Dios. Es peligroso, porque puedo de repente estar en una pasión en la cual me lleva enredo. Puede ocurrir. Se puede añadir a esto a ser sobrio. Ser sobrio. Dios me ha llevado a ser sobrio. Y lo digo con todas sus letras. Y Él me enseña. Y tengo que aprender, amados. No nos queda de otra. Y es bueno. Es bueno. Ah, que no eres tan chistoso. No se trata de eso. Se trata de lo que me río también. ¿Cómo hago reír y a quién hago reír? Ahí uno empieza a tener cuidado. Ser sobrio. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahí está la sobriedad. Tienes que ser amable, no debe ser contencioso. Sé manso, sufre, enseña. Ahí dejamos las pasiones de lado. A mí me gusta el deporte. Tengo algunos deportistas a los cuales sigo, pero no me pierdo. Intento no perderme. Mi señora está ahí pronto, ¿por dónde te vas? Vuelve. Te entusiasmaste un poquito. Te entusiasmaste. Ok. Por lo general, ¿qué es lo que hago y cómo me ayudo en este sentido? Nos ayudamos con mi señora de aprender cosas nuevas. A hablar con personas nuevas. Escuchar cosas nuevas. Pero eso hay que ir al mundo, y voy a ir al mundo obviamente no a mezclarme, sino que a hablar de lo que yo tengo. Pero hacer cosas nuevas, siempre. Eso renueva constantemente. ¿Por qué voy a estar haciendo siempre lo mismo? Lo que hablaba hace 20 años, ¿por qué lo voy a hablar ahora? No tiene sentido. No tiene sentido. No va a relación conmigo hoy día. Con Ornella tenemos conversación a fin de año. Una de ellas es, bueno, ¿qué libro leíste? Y Ornella saca un pergamino. Leí acá, lo otro. Y yo, bueno, ahí me defiendo un poco. Leo un par de libros. Y queremos hacer cosas nuevas. ¿Qué aprendiste este año? No, aprendí a tocar piano. Ah, qué bien. ¿Y tú? No, el saxofón. Oh, ¿en serio? Oh. ¿Qué aprendiste este año? Mira, aprendí a preparar una prédica. ¿Por qué no? ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¿Qué aprendiste este año? No, aprendí que las matemáticas son fáciles. Oh, interesante. Hay que aprender más, hay que moverse más, pero por sobre todo, hacerlo con este propósito. Ya lo viejo queda atrás. Lo viejo queda atrás. Y también le enseña al joven Timoteo a cómo relacionarse con Dios. Y esto es importante, porque la carta en sí misma es una enseñanza de cómo relacionarse con Dios. En sí misma la carta es eso. Vamos al capítulo 4. Este texto es uno de los más leídos, tengo entendido, desde el versículo 6. Capítulo 4. Podríamos decir que esta es la despedida del apóstol Pablo. Aquí se despide. Si bien al final tiene unas salutaciones finales, pero esos 3 versículos que vamos a leer es la despedida del apóstol Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es evidente que lo es. Es evidente que lo es para el apóstol Pablo. 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, sobre todo he guardado la fe. Porque se puede batallar perdiendo la fe. Se puede correr sin fe. He hecho todo eso, pero haciéndolo he guardado la fe. 8. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a saltar al versículo 18 del mismo capítulo. ¿Qué sentencia aquí el apóstol Pablo? El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí podríamos decir que el apóstol Pablo ha concluido su trabajo. Ha concluido su trabajo. Pero no lo concluye diciendo, pobrecito de mí, que me falta acá lo otro, que cuándo irá a salir libre, sino que aún a pesar de todo eso, sabe que Dios lo va a guardar. Y que aunque venga la muerte como vino, Dios lo guardó. Y Dios le entregó una corona. Y termina diciendo que para Dios es toda la gloria. Para Dios es toda la gloria. Imagino a Timoteo leyendo esta carta, seguramente tenía consultas que hacerle a Pablo, un punteo de cosas. Pasó esto, tengo que resolver esto, ¿cómo hago acá? Lo otro. Y leyendo estas palabras, seguramente todo afán se empezó a decantar. Y lo que parecía grande, al final era chiquito. ¿Han estado en alguna niebla, un día nublado, arrastrado, que apenas se ve todo? Seguramente si juntamos toda esa agua cabe en un vaso. Seguramente toda esa niebla que estaba viendo Timoteo, que seguramente era tema para él, se condensó y vio que todo esto estaba acá. Porque el hombre a quien él había visto, de quien había aprendido, aún en sus últimos días le está enseñando. Y no solamente le está enseñando porque él es superhombre, para nada. Le está diciendo que para Dios es toda la gloria. Seguramente como cantábamos, como yo hay muchos. Como yo hay muchos más. Pero como tú, Dios, no hay nadie. Como Dios no hay nadie. Y le está diciendo a Timoteo, tú vas a sufrir lo mismo que yo. Seguramente no te van a meter preso, pero vas a sufrir. Y no solo tú, sino que todos los que vengan después. Porque como nosotros, que seguimos a Cristo, hay muchos. Nada de especial tenemos. No es porque nací en el año 1987 que Dios me escogió. No es por eso, no es el mejor año. No es porque nací en junio. No es porque nací en Vallenar, no es porque estudié acá lo otro, no es porque me gustaba hacer esto y lo otro, no es porque me gusta hacer así. Nada de eso tiene sentido. Como yo hay muchos otros, pero como Dios, como Jesús, no hay ninguno. Él es único. Por tanto, toda otra cosa queda detrás. Así que Timoteo, esfuérzate. Y ahí cada uno puede hacer un ejercicio. Cambie la palabra Timoteo, ponga su nombre. Ponga su nombre. Y con la misma responsabilidad que este joven estaba recibiendo la palabra, debemos recibirla hoy. Con la misma responsabilidad. Quizás hoy día estoy enredado. Quizás hoy día no soy sobrio. Quizás hoy día estoy enemistado con alguien. Quizás hoy día estoy en contienda. Quizás hoy día ando medio perdido. Quizá hoy día tenga un poco mi juventud. Quizá hoy día no me estoy preparando lo suficiente. Que eso es lo otro. Le dice, prepárate. Prepárate. Cuando le dice que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para, eso está en el capítulo 3. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla de perfección, obviamente sabemos que nadie es perfecto, sino que uno solo. Ese perfecto quiere decir que para ese momento tú estés listo. Que hoy día estemos listos. Hoy día debo estar listo.
¿Y cómo sé que estoy listo? Bueno, tengo que prepararme. No, aquí no tengo que enseñar, yo no soy encargado de plantío. No dice eso. Dice, prepárate, porque tienes que estar listo. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. Hoy debemos estar listos. Porque no sabemos si saliendo de acá, a alguien tenemos que hablarle, a alguien tenemos que ayudar, a alguien tenemos que mostrar a Cristo, y no le voy a decir, espérame, vuelvo mañana, esto lo voy a aprender y vuelvo. Sino que hoy día, con lo que Dios me ha dado, con todos estos domingos en que yo he asistido a su iglesia, ¿cómo no va a haber algo? ¿Cómo no va a haber algo en mi corazón que ha hecho cambio en mi vida? ¿Cómo no lo voy a enseñar? ¿Cómo no lo voy a hacer? Amada iglesia, ¿cómo no voy a estar preparado? ¿Cómo? Si la palabra es más dulce que la miel. ¿Cómo me voy a enredar en cosas? Si Dios me ha desenredado. Dios me ha desenredado. En donde yo estaba prisionero. En donde yo estaba encadenado. Ella lo ha hecho. ¿Quién soy yo para volver a ese enredo? Lo que le enseñó a Timoteo es para nosotros. Le estaba pidiendo a Timoteo grandes cosas. Pero ninguna de esas cosas Pablo no las hizo. Y ninguna de esas cosas Jesús no las hizo. Lo que Jesús hizo nos demanda. Porque Él dice, mayores cosas harán ustedes. Y eso es la clave del discípulo. Hacer más que el que me enseñó. Y enseñar más de lo que yo tomé. Por ese motivo es que estamos acá. Casi 2000 años después, estamos acá. Leyendo estas palabras que no tienen fecha de vencimiento. Y no van a tener fecha de vencimiento. Ser discípulo es muy bueno. Amados, de verdad. Este año estamos empezando con muchas actividades. Ayer se fue a Ovalle. Un buen grupo se fue. Bello. Seguramente hacía calor allá, no sé. ¿Sí? Sí, mucha calor. Se está buscando casa en Ovalle. Se está enseñando en Ovalle. Vamos a empezar con doctrinas fundamentales. Y doctrinas fundamentales no es solo un día, sino que si yo tengo contacto con ese hermano nuevo, yo soy parte de esa doctrina fundamental. Le enseño a mi hermano. Estamos empezando los plantíos, los desayunos de mujeres, las 11 de varones. ¿Cómo vamos a afrontar este año? ¿Como discípulo? ¿O como quien está enredado? ¿Cómo? Ser discípulo, amados, es bueno. Porque aprendemos de un maestro, del maestro de maestro, de Jesucristo. Él nos enseña. Y a Él debemos mostrar. Amén. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Señor. Padre bueno,
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus instrucciones para nuestra vida. Señor, hoy día nos presentamos ante ti como quien recibe esta carta, Señor. Como quien la lee. Hoy día somos responsables ante ti de recibir tus palabras sin ninguna variación, Señor. Te pido que tu palabra sea oída por nuestro corazón, Señor. Que nuestra mente no intervenga. Que mis pensamientos no la cambien, Señor. Que mi realidad no mengue tu palabra. Que mis aflicciones no menguen tu palabra. Que mi contentamiento no cambie el sentido de tus palabras, Señor. Líbranos de que hoy día mis emociones, mis pasiones, Señor, me enreden respecto a tus palabras. Limpia nuestros oídos, Señor. Ensancha nuestro corazón. Limpia el camino, Señor. Límpialo, 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 Señor. A quienes llevemos tiempo, a quienes lleven menos tiempo, Señor. Que tu palabra nos impacte. Si hay algo que corregir, Señor, corrígelo. Corrígelo, Señor. No dejes que mi carne sea más que tu palabra. No dejes que la carne sea más que el Espíritu, Señor. Que otra pasión sea más que la pasión de seguirte, de amarte, de pensar en ti, en lo que es tuyo. Somos débiles, Señor. Pero tú eres suficientemente fuerte, poderoso y apto para cambiarme. Gracias, Señor. Que esta iglesia, Señor, que en esta iglesia formes discípulos, discípulos de Cristo, enseñados por el Espíritu Santo, redarguidos por la palabra, corregidos por el Padre, gozosos hasta el final, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Y también oramos ahora, Señor, por todo hermano que está en su casa, que de alguna manera está sufriendo aflicción, Señor, que esto sea de aliento. Guarda a nuestros hermanos, Señor. Guarda a quien hoy día esté enredado por enfermedad, aquejado por enfermedad, enfermedad física, enfermedad en su emoción, enfermedad en su cuerpo, Señor. Líbralos, Señor. Padre, que esta palabra sea de consuelo, de ánimo, Señor. Que toda gracia sea sobre ellos, toda paz sea sobre ellos, toda justicia sobre ellos, Señor. También oramos, Señor, por la iglesia de Segovia, oramos por Italia, oramos por Francia, por Haití, Señor. Por todos aquellos hermanos que pueden estar sufriendo aflicción, penalidades por Cristo, Señor, sean levantados en la fe, levantados en la gracia, esforzados en la gracia, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nosotros estamos acá recibiendo de lo tuyo, Señor. Vivos, despiertos, atentos, solo por tu gracia, Señor. Amén.